Hola, buenos días, buenas tardes. Con los alumnos de sexto quedamos en ver un problema particular de la tarea para charlar algunas cuestiones. Ahí les abro el problema. El problema que vamos a usar de ejemplo es el problema número 7 de su tarea. Plantea lo siguiente, dice, los leo, dice, Matías tenía 3 chocolates para repartir entre 5 chicos. ¿Son iguales las siguientes formas de reparto? Y el primer caso es, dice, parte cada chocolate en 5 partes iguales y le da una parte de cada chocolate a cada chico. Creo que rápidamente nos vamos a poner de acuerdo en que este reparto es equitativo, es igual para las 5 personas. El amarillo recibe lo mismo que el verde, el violeta, el naranja y el celeste. Esto se expresa, cada una de estas partes es un quinto, por lo tanto, si cada uno recibe 3 de estas partes, recibe 3 quintos. Yo puedo sumar un quinto más un quinto más un quinto más un quinto más un quinto todas las veces que quiera. Eso tiene que ver con que son todos quintos. Lo que yo no puedo sumar tan fácilmente es si quiero sumar un quinto más un cuarto o más un tercio, algo que sea distinto. Pero mientras sean quintos, yo los puedo sumar fácilmente. La primera cuestión que vimos es esa. Como cada uno recibe 3 veces un quinto, son 3 quintos lo que recibe cada uno. ¿Sí? Bien. Una cuestión que habíamos charlado, y espero que haya quedado clara, tiene que ver con que para formar un entero, yo tengo que tener 5 quintos, en este caso. Es decir, el numerador tiene que ser igual al denominador. En quintos lo expreso como 5 quintos. Si fueran séptimos, serían 7 séptimos. Si fueran octavos, son 8 octavos, etc. Si el numerador es igual al denominador, yo tengo un entero. En este caso, como come 3 quintos cada uno, es menos que un entero, son 3 de este entero dividido en 5 partes iguales. La segunda forma, que es la difícil por decirlo de alguna manera, y sobre la que quiero que presten atención, dice, parte por la mitad cada uno de los 3 chocolates y le da una mitad a cada chico. Y parte en 5 la última mitad. Expresen en fracciones los resultados. Tengo los mismos 3 chocolates, pero esta vez los parto a la mitad. Y a cada uno le doy una mitad. ¿Sí? Y la última mitad la parto en 5 partes iguales. Creo que está claro que cada una de estas partes es un medio. ¿Por qué? Porque es un chocolate partido en 2 partes iguales. El debate estaba acá. Cuando reparte esta última mitad en 5 partes, muchos de ustedes ponían que cada una de estas partes era un quinto. ¿Por qué? Porque tengo el chocolate partido en 5 partes iguales. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo no tengo el chocolate partido en 5 partes iguales, sino que tengo la mitad del chocolate partida en 5 partes iguales. Eso se llama un décimo. Un décimo es la mitad de un quinto. Si yo lo quisiera dibujar, podría dibujarlo de la siguiente manera, no importa que lo sepan hacer con la computadora, pero lo que yo podría decir, para que se entienda, es, ahí tengo el entero dividido en 10 partes iguales, cada una de estas partes es un décimo. Por lo tanto, vamos a usar el ejemplo del verde porque es el más fácil, lo que come cada uno de los chicos es un medio más un décimo, ¿sí? ¿Se entiende? Es la mitad de un chocolate más un décimo. Esa cuenta, ustedes la pueden ver acá gráficamente, yo ya sé que el resultado me va a dar 6 décimos. ¿Por qué sé eso? Porque yo acá tengo 6 partes verdes de 10 partes iguales. ¿Cómo hago para saber, si yo no quisiera dibujarlo, que un medio más un décimo son 6 décimos? Yo sé que un medio es igual a
5 décimos. ¿Por qué? Porque yo, esto que decíamos durante la clase, de que las fracciones expresan una relación, en este caso, 1/2 y 5 décimos expresan la misma relación, la mitad. Yo puedo transformar cualquier fracción en una fracción con múltiples denominadores. No todos, pero sí infinitos. Por ejemplo, si yo quisiera, por algún motivo, transformar 6 séptimos en otras fracciones, yo sé que 6 séptimos es igual a 36/42. ¿Por qué yo sé eso? Si yo, o también sé, por ejemplo, que esto es igual a 12/14, etc. ¿Cómo sé eso yo? Si yo multiplico el numerador y el denominador por el mismo número, en este caso lo multipliqué por 6 al numerador y por 6 al denominador, es decir, hice 6 por 6, 36, y 6 por 7, 42. Acá hice 6 por 2, 12, 7 por 2, 14. ¿Se entiende? Lo que es importante que se vea es que yo tengo que multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número. En este caso, yo multiplico por 11 al 7 y por 11 al 13. Eso quiere decir que 7/13 es igual a 77, 143. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando yo multiplico por el mismo número el numerador y el denominador? Quiere decir que yo tengo, por ejemplo, el doble de partes y que tengo, o en este caso me como, porque son chocolates, el doble de partes. Va de vuelta, porque creo que lo expresé mal. Yo sé, por poner un caso, siempre el caso más sencillo es el de los medios. Yo sé que 1/2 quiere decir que me comí la mitad de una torta que partí a la mitad. Eso es lo mismo que si yo lo hubiera partido en 90 pedazos, si yo me hubiera comido la mitad, es decir, 45. En este caso, esto se expresa, según la idea anterior, como 1 por 45 y 2 por 45. Partí la torta, en vez de en 2 pedazos, en 45 veces más pedazos, 90 pedazos, y en vez de comerme un pedazo, me comí 45 veces más pedazos. Como la parto en el doble de partes, pero me como el doble de partes, o la parto en 45 veces más veces y me como 45 más veces, esa relación sigue siendo la misma. ¿Por qué esto es importante? Porque yo puedo, por ejemplo, comparar dos fracciones, ¿sí? Yo acá hice 7 por 11, que me dio 77, y 13 por 11, que me dio 143. Eso me permite saber que 7/13 es más grande que 6/11. Perdón, 6/11 es más grande que 7/13. ¿Por qué? Porque yo los expreso con el mismo denominador. Yo sé que 6/11 es igual a 78/143. En cambio, 7/13 es solo 77/143. ¿Cómo obtuve esto y por qué hice esto? Porque para saber que 7/13 si es más grande o más chico que 6/11, lo que yo busco es un número en común. Y esto remite a algo anterior que vimos. Cuando hablábamos de múltiplos y divisores, nosotros sabíamos que si yo multiplico 13 por 11, el resultado, 143, va a ser múltiplo de 13 y de 11. ¿Sí? Este 13 lo multipliqué por 11, por lo tanto el 7 lo multipliqué por 11, y este 11 lo multipliqué por 13. Este 6 lo tengo que multiplicar por 13 para que esta fracción sea igual. ¿Sí? Y así las puedo comparar, porque tienen el mismo denominador. Mientras yo multiplique numerador y denominador por el mismo número, esas fracciones van a ser equivalentes. Por poner otro ejemplo, si yo lo multiplicara por 2, yo sé que 12, bueno, 12/22 es la misma fracción, es la misma relación que 6/11. ¿Sí? En el caso de saber si yo quiero saber si 7/13
es más grande o más chico que 6 onceavos, lo que hago a propósito es buscar que me queden con el mismo denominador para poder compararlas entre sí. Esta idea de que yo puedo expresar la misma fracción de distintas maneras, me sirve, por ejemplo, para resolver el problema 7. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que acá el verde comió 1/2 más 1/10. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? Bueno, yo sé que eso son como 1/2 es igual a 5 décimos. Justamente uso los décimos para poder sumarlo fácilmente a este. Yo sé que 5 décimos más 1/10 es igual a 6 décimos. Ahora, como resultado me dio que en la segunda repartición son 6 décimos y en la anterior me dio 3/5. Escribí mal. 3/5. ¿Es más grande? ¿Es más chico que 6 décimos? Bueno, yo puedo darme cuenta de que 3/5 lo puedo escribir como décimos, porque 5 por 2 me va a dar 10. Por lo tanto, para que esta fracción sea igual, voy a multiplicar el 3 por 2. Me da 6. La primera forma de repartir me dio 3/5, que es igual a 6 décimos. La segunda forma de repartir me dio 6 décimos. Por lo tanto, las dos formas de reparto son iguales. ¿Sí? Para repasar 3 conceptos claves que tratamos de explicar hoy. Primera idea, esta es la más sencilla. Si lo expreso en quintos, 5/5 es un entero. Si lo quiero escribir como octavos, 8/8 es un entero. Si lo quiero escribir como 98avos, 98avos es un entero. ¿Sí? Si el numerador y el denominador son iguales, expresamos un entero. Segunda idea, si yo tengo una fracción cualquiera, puedo expresarla de distintas maneras, siempre y cuando multiplique numerador y denominador por el mismo número. Vamos a escribir un ejemplo cualquiera. Yo sé que 7/13 es igual a 14. Si hice 14 es porque hice 7 por 2. Entonces voy a tener que hacer 13 por 2. Esta fracción va a ser igual. De esta manera yo puedo, mientras multiplique numerador y denominador por el mismo número, 70. 70 hice 7 por 10, por lo tanto voy a tener que hacer 13 por 10, 130. Todas estas fracciones son iguales, ¿sí? Matemáticamente lo que significa es que yo hice 7 por 10, 13 por 10. ¿Qué significa eso matemáticamente? Yo tengo 10 veces más partes. Vamos a borrar este ejemplo si me queda bien. Tengo 10 veces más partes y comí 10 veces más. Es decir, mantengo la misma relación. ¿Sí? Bien, la tercera idea que aparece en este problema es que si yo tengo aquí la mitad, ¿sí? Partí la mitad en 5 partes iguales, la mitad de 1/5 es 1/10. ¿Sí? Es decir, esto, cuando trabajamos con números enteros, suena raro, ¿sí? Porque la mitad de 5 es 2,5. Pongamos un caso más fácil, 1/6. La mitad es 1/3. Bueno, 1/3 es exactamente el doble de 1/6. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Si yo lo pienso, si yo quisiera multiplicar esto por 2, ¿cuánto es el doble de 1/6? Es 1/6 más 1/6. Más 1/6. Esos son 2/6. Eso es igual a 1/3. Perdón, porque esto no es igual, ¿no? Yo quiero hacer 1/6 por 2. 1/6 por 2 es 1/6 más 1/6, son 2/6, esto es igual a 1/3.
tercio. ¿Sí? Es lo mismo tener 2 partes de 6 iguales que tener una de 3 iguales. ¿Sí? En cambio, si yo quiero hacer la mitad de un tercio, lo podíamos ver acá en el ejemplo del dibujito. Esperen que dibujo rápidamente un tercio. Bien, acá dibujé un entero dividido en 3 partes iguales, pinté un tercio. Si yo quiero hacer la mitad de esto, divido esto en 2 partes iguales. ¿Cuánto es la mitad de esto? Bueno, si esto era 2/6, esto es, comí la mitad, así que vamos a pintar uno de blanco. ¿Cuánto es esto? 1/6. ¿Sí? Es decir, de 6 partes iguales, comí una sola. Ustedes dirán, acá no hay 6 partes iguales. No, no hay 6 partes iguales. Hay 3 partes iguales, 1, 2, 3, y esta parte la dividí en 2 partes iguales, por lo tanto es la mitad. ¿Sí? Si yo quisiera mantener la misma relación para dibujar todas y que se vea más fácil, lo que puedo hacer es, que no me deja, dividir esta en 2 partes iguales y dividir esta en 2 partes iguales. Y tal vez así se vea más claro que esto que antes, yo antes había comido esto, es decir, 2/6, y ahora comí solo una parte. ¿Sí? Es la mitad. 1/6 es la mitad de 1/3. ¿Por qué? Porque 1/3 es igual a 2/6. ¿Sí? Bien, estas ideas, si quedaron claras, mejor. Si no quedaron del todo claras, no se preocupen porque es lo que vamos a estar trabajando la semana que viene con las nuevas actividades de fracciones. Es como lo más difícil y tal vez lo más importante del tema. Así que bueno, espero que haya aportado algo. La semana que viene, de todas maneras, les estaré mandando ejercicios que tienen que ver con esto, como para que ustedes vean si efectivamente se entendió, qué se entendió, qué no se entendió, y la seguimos. Bueno, hasta la próxima.